Bienvenidos, queridos milagronautas, a Explorando un curso de milagros con Moss, el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. Un gusto estar aquí de nuevo, listos para explorar juntos. Hoy tenemos material muy interesante que ha estado circulando en la comunidad. Reflexiones sobre ideas que a veces nos mueven el tapete, ¿no? Sí, como esas ideas de un curso de milagros que tocan el ego, el perdón y esa relación que tenemos con el pasado. Son temas cruciales. Exacto. Queremos profundizar un poco en eso hoy, desentrañar esas ideas que surgieron recientemente, sobre todo las relacionadas con las ilusiones del ego, eso que a veces sentimos como una dificultad para perdonar. ¿Y cómo vemos el pasado? Perfecto. La idea es, como siempre, no dar respuestas definitivas, sino abrir la reflexión, explorar juntos desde la perspectiva del curso, ver qué nos resuena. Pues arranquemos con lo primero, que viene del capítulo 4 del texto, las ilusiones del ego. La reflexión reciente buscaba como un resumen, ¿no? ¿Qué es lo esencial ahí? Sí. Fíjate, una de las primeras cosas que se rescata es una distinción que hace el curso que me parece clave. Diferenciar entre ser egocéntrico, que lo asocia más a estar bajoneado, como metido en los problemas. Ajá, Y otra cosa muy distinta es estar, digamos, centrado o en sí mismo, pero desde la conexión con nuestra identidad real. Eso, dice el curso, lleva a la inspiración, no al desánimo. o sea, no es negar el yo, sino entender que hay como dos versiones, ¿no? El yo chiquito del ego, basado en el miedo, y otro yo más grande conectado a la fuente, digamos. Exactamente. Y de ahí se desprende una elección constante que hacemos, ¿sabes? El material reciente lo planteaba así. O hablamos desde el espíritu, que implica como una quietud interior, reconocer a Dios adentro. Ujú. O hablamos desde el ego, que siempre parte de la idea de que Dios está afuera, de que estamos solos y tenemos que defendernos. Esa elección tiñe toda nuestra experiencia. Y ahí entra el Espíritu Santo, no como una figura religiosa externa, sino como ese maestro interno que nos ayuda a clarificar las ideas del curso. Se mencionaba mucho la repetición, ¿verdad? Sí, pero no porque seamos lentos para aprender, sino porque estamos desaprendiendo un sistema de pensamiento muy arraigado. El Espíritu Santo, según el curso, nos ayuda en eso, repitiendo las ideas centrales hasta que calan. Claro. Y algo importante que se subrayaba es que ni aprender ni enseñar nos dan valor. Nuestro valor ya está, viene de Dios, por así decirlo. Son solo herramientas para cambiar cómo vemos las cosas. Exacto, herramientas para desmontar la idea central del ego, que es que el miedo es real y necesitamos defendernos. El curso y la reflexión que comentamos insisten. El miedo es una invención nuestra. Híjole, eso es fuerte. Entonces, nuestra función no es tanto luchar afuera, sino trascender ese miedo que nosotros mismos inventamos. Había una idea ahí de que si no estamos en paz es porque no estamos cumpliendo nuestra función. Ándale. Como si nuestra verdadera función fuera justamente esa, elegir la paz, elegir deshacer el miedo. Y si no lo hacemos, pues obvio, no hay paz. El ego quiere ser el arquitecto, pero el plano bueno, dice el curso, lo tiene Dios. Y el ego nos ofrece como un hogar falso aquí en el mundo, ¿no? En las cosas, en los logros. Tal, la paz, la conexión, eso que el curso llama cielo, pero que está disponible aquí y ahora. No es un lugar físico. Y la figura de Jesús, se aclaraba, no es tanto la tradicional, sino un modelo de la mente recta, esa parte nuestra que nunca creyó en la separación, un sustituto del ego, no del espíritu. Correcto. Y eso contrasta con la falsa autonomía del ego. Ese yo sé lo que me conviene, yo puedo solo. La reflexión apuntaba a que la verdadera fortaleza viene de reconocer nuestra dependencia amorosa de la fuente, de preguntar al Espíritu Santo. Dejar de pedirle consejos al ego y empezar a pedírselos al espíritu. Suena simple, pero implica un cambio radical. Totalmente. Porque identificarnos con el ego, dice el curso, es lo que nos bloquea de sentir ese amor, esa conexión. Y aquí entra la expiación que también se mencionaba. Que no es pagar culpas, ¿verdad? Para nada. Es un mecanismo mental, una corrección. Es recordar quiénes somos realmente, más allá del ego, y así trascenderlo sin necesidad de atacarlo. Es un deshacimiento. Muy útil esa aclaración. Y en términos prácticos, ¿qué sugeriría esta reflexión basada en el capítulo 4? Algo bien práctico y a la vez retador. Vivir como si ya no fuéramos un ego.
O sea, ante una situación, preguntarte, ¿qué haría aquí alguien que actúa desde el amor sin ego? Y hacerlo, sin excusas. ¡Wow! Dejar de usar al ego de pretexto. Exacto. Elegir activamente actuar desde la conexión usando el perdón para reparar esa comunicación interna que rompimos al creernos separados. Entonces la conclusión es que las ilusiones del ego no tienen poder real, solo el que les damos. Podemos elegir identificarnos con el amor y eso nos deja con una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué pasaría si dejáramos de querer arreglar al ego y simplemente consultáramos más seguido a esa guía interna? Cambiaría todo el juego, ¿verdad? Y fíjate cómo conecta perfecto con el segundo tema que surgió, eso de que perdonar cuesta, esa sensación de resistencia. Sí, eso salió mucho. ¿Por qué sentimos que cuesta tanto? La reflexión exploraba qué creemos que perdemos al perdonar. Pues mira, desde la lógica del ego parece que perdemos un montón de cosas que valora. Perdemos tener la razón, ¿sabes? Perdemos nuestra historia de víctima justificada. Claro, el pobre de mí, mira lo que me hicieron. Ándale, perdemos la idea de justicia del ego, que básicamente es que el otro pague que sufra. Incluso sentimos que perdemos dignidad, como la entiende el mundo. Ver al otro inocente se siente como una humillación. Tiene lógica. Desde el ego. Si su base es el conflicto y la separación, el perdón es como dinamita pura para su sistema. Amenaza su existencia. Exacto. Pero justo ahí es donde el curso y la reflexión que lo sigue dan la voltereta. Afirman categóricamente, el perdón no cuesta nada. Al contrario, es pura ganancia. No pide sacrificios reales. Ese cambio de me cuesta perdonar a me gana perdonar es potente. Te obliga a ver qué valoras más, qué se gana según esta perspectiva. Pues se mencionaban explícitamente paz, felicidad, certeza, seguridad, bienestar profundo, una sensación de belleza interior y, sobre todo, libertad. Soltar esa carga pesada del rencor. Entonces lo que realmente pierdes es el miedo, la culpa, el resentimiento y la identificación con el ego. Exacto. Que viéndolo bien, ¿es eso una pérdida real? O más bien una liberación tremenda. Híjole, sí, una liberación. La conclusión era esa. El perdón no es debilidad ni resignación. Es la decisión más poderosa para reclamar nuestra propia paz. Y la pregunta queda flotando. ¿Qué elegimos ganar hoy? ¿La razón del ego o la paz del espíritu? Una elección de cada instante, ¿no? Repetirnos, me gana perdonar, chance sí ayuda a cambiar el chip interno. Y esto nos lleva al tercer punto que se tocó, las relaciones. ¿Por qué nos afecta tanto el aparente conflicto o sufrimiento de otros? Los ejemplos eran una amiga con líos familiares, otra con injusticias laborales. ¿Cómo se explica esa reactividad? La explicación que se ofrecía basada en el curso va a la raíz, la creencia en la separación. Esa creencia se cuela de formas muy sutiles, ¿eh? ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, ese juicio de yo ya sané esto, pero tú no, o deberías ser como yo, o la idea de que tu energía negativa me afecta, o sentirnos superiores o inferiores, vibramos diferente, niveles de conciencia distintos, son todas trampas del ego, a veces hasta disfrazado de espiritualidad. El famoso ego espiritual, sí. Y aquí venía otro cambio de perspectiva interesante. Dejar de pensar que los demás nos traen problemas o que su negatividad nos contagia. Exacto. Pasar de la idea de atracción, me traen esto, a la idea de proyección. O sea, yo estoy poniendo algo mío en esa situación. A ver, explícanos eso un poquito más. Claro, no es que la amiga con problemas cause mi malestar. Es que lo que yo veo en ella y me descompone, el conflicto, la injusticia, la resistencia, lo que sea, es en realidad un reflejo de algo que no he resuelto en mi propia mente. O sea, puede ser un juicio mío sobre la injusticia o un conflicto parecido que yo tengo guardado. Podría ser eso, o simplemente la creencia misma en que el conflicto es real y posible. Yo estoy proyectando esa interpretación sobre la situación externa. La estoy poniendo ahí. Híjole, eso cuesta aceptarlo a veces, ¿eh? Pero entiendo lo que decían. Te devuelve el poder, si no es el otro el que me hace sentir mal, sino mi proyección. Exacto.
Entonces yo, con ayuda de mi guía interna, puedo retirar esa proyección. Puedo cambiar mi percepción. Ahí está la clave, entonces. Sí, la práctica del perdón en las relaciones, como se explicaba, es perdonar nuestra percepción de lo que vemos en el otro. No perdonamos al otro, ni siquiera por el otro. Perdonamos nuestra interpretación, nuestra visión de ataque o de separación. El objetivo no es tanto cambiar al amigo o la situación laboral de la amiga. No, el objetivo es deshacer la creencia raíz en la separación dentro de nuestra propia mente. Esa es la verdadera fuente del malestar. Y se sugería una práctica, ¿no? Buscar la igualdad. Ajá. Preguntarnos, ¿en qué me parezco a esta persona justo en esta situación que me molesta? La respuesta según el curso siempre nos lleva a nuestra igualdad fundamental. Todos somos amor en esencia y todos de una forma u otra estamos pidiendo amor, aunque sea de manera distorsionada. Ver esa igualdad disuelve la ilusión de que somos diferentes y estamos separados. Qué fuerte. Ver a cada persona que nos pica o nos irrita como un maestro disfrazado, mostrándonos justo dónde necesitamos aplicar el perdón en nuestra propia mente. Es una perspectiva muy liberadora, aunque retadora, sí. Y fíjate, esto nos lleva al último punto que se abordó, que profundizaba un poco más. La pregunta era si la dificultad para soltar el pasado o perdonar es como una adicción al pasado o al sufrimiento aprendido. Una pregunta muy directa, sí. ¿Qué respuesta se daba desde el curso? La respuesta iba más al fondo. Consideraba esas adicciones como síntomas, como manifestaciones en la superficie. Pero el error fundamental, la raíz de todo el asunto, seguía siendo la misma: la creencia en la separación. Entiendo. O sea, esa creencia base de que somos seres aislados, vulnerables, en conflicto, es la que genera todo lo demás. Las historias de sufrimiento que repetimos, los miedos, las culpas, el aferrarnos al pasado. Exactamente. Son como las ramas que crecen de esa única raíz. Podemos intentar podar las ramas, ¿sabes? Trabajar en patrones específicos, analizar traumas del pasado. Y eso puede ayudar temporalmente. Pero si la raíz sigue ahí. Si la raíz de la creencia en la separación sigue intacta, argumentaba la reflexión, seguirán brotando nuevas formas de conflicto y sufrimiento. Quizás con otra cara, pero la base es la misma. Entonces, la solución más profunda que se propone, siguiendo el curso, no es tanto quedarse en el análisis del pasado o de los patrones de sufrimiento. Sino enfocarse en deshacer activamente esa creencia en la separación. La práctica constante sería buscar y reconocer la unidad, la igualdad en el amor, en cada situación, en cada persona. Ver más allá de las apariencias. Conectar con esa esencia compartida que todos tenemos más allá de las historias y los comportamientos. Justo eso, porque eso es lo que, según esta perspectiva, realmente nos libera de cualquier adicción al pasado o al sufrimiento. Disuelve la base sobre la que se construyen. Es un recordatorio constante, ¿no? Todo se reduce a elegir cómo percibimos. Nos enfocamos en lo que nos separa o en lo que nos une. Nos identificamos con el ego o con el espíritu. Y la herramienta clave para hacer esa elección conscientemente, insistía la reflexión, es el perdón, entendido como esa corrección de la percepción. Una corrección que, como dijimos, no nos cuesta, sino que nos gana la paz. Nos lo gana todo en términos de libertad interior. Pues creo que hemos recorrido los puntos clave de esas reflexiones recientes. Vimos cómo se presentan las ilusiones del ego como identificaciones erróneas, sin poder real. Cómo se replantea el perdón, no como un costo, sino como una ganancia de paz. También cómo se explica nuestra reactividad en las relaciones a través de la proyección de esa creencia en la separación. Y cómo esa creencia en la separación es, en el fondo, la raíz incluso de esa aparente fijación en el pasado o en el sufrimiento. Son ideas que invitan mucho a la autoobservación, ¿verdad? Eso. Y a la práctica constante. No basta con entenderlas con la cabeza. No, para nada. El valor está en experimentar ese cambio de percepción que proponen. Quizás, para quienes nos escuchan y resonaron con esto, la reflexión final podría ser: si la creencia en la separación es esa raíz ilusoria de tanto malestar, ¿qué pequeño perdón, qué pequeño paso hacia ver la unidad podrían dar hoy mismo? ¿Hacia uno mismo o hacia alguien más? Sí.
Qué pequeño gesto para empezar a debilitar esa raíz y sentir un poquito más de esa paz, de esa unidad que propone el curso. Una pregunta para llevarse y explorarla en lo personal. Definitivamente. Ahí es donde estas ideas cobran vida realmente. Así es, pues esto fue Explorando un curso de milagros con Moss, un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si esta charla te ayudó a ver las cosas con un poquito más de paz, suscríbete al canal, compártelo con otros milagronautas y recuerda siempre, primero tu paz y después lo demás. Hasta la próxima.